noches. Mi saludo a toda la plataforma virtual de Udeápolis. Mi saludo también a Udeápolis por hacer posible mi presencia el día de hoy en esta plataforma virtual. Bien, el día de hoy vamos a trabajar todo lo concerniente a las funciones que cumple, las funciones que cumple el equipo jurisdiccional que elabora con el juez de investigación preparatoria, ¿no? Las funciones que cumple todo el equipo jurisdiccional a cargo del juez de investigación preparatoria. Antes de ingresar, ¿no?, a las labores que cumple todo el equipo jurisdiccional, entre ellos el especialista de causa, el especialista de audiencia, el asistente de juez, el asistente judicial. Previamente considero que debemos presentar el contexto en el cual trabaja todo este equipo jurisdiccional, ¿no? Básicamente el contexto está dado por las funciones y por las tareas que tiene a su cargo el juez de investigación preparatoria, ¿no? Y luego ya vamos a entrar a cuál es el equipo jurisdiccional que trabaja al lado del juez de investigación preparatoria y las funciones que cumple. Pero previamente se debe conocer el contexto, creo yo, ¿no? Cuáles son las funciones que despliega el juez de investigación preparatoria, para luego entender las funciones específicas ya del equipo jurisdiccional. Sí, Bien, ¿cuál es bueno, el esquema de exposición que voy a desarrollar el día de hoy? Tiene sobre todo como objeto presentar al equipo jurisdiccional que trabaja al lado del juez de investigación preparatoria. Pero creo que para entender, digamos, quiénes forman parte del equipo, tenemos que entender al juez de investigación preparatoria. Entonces, algunas ideas de entrada, ¿ya? Una primera idea de entrada. El juez de investigación preparatoria, cuando despliega funciones, no trabaja solo, sino hay un equipo de trabajo que trabaja conjuntamente con el juez de investigación preparatoria, ¿no? Y ese equipo que acompaña al juez de investigación preparatoria, reitero, es el asistente de causa, que es el antiguo secretario, el asistente de audiencia, digamos, el especialista de causa, que es el antiguo secretario judicial, el especialista de audiencia que se encarga de llevar las audiencias, ¿no?, presenciales o virtuales, ¿no?, y de transcribir las actas. También tenemos al asistente de juez, que es quien apoya directamente al juez, y al asistente judicial, que son una suerte de técnicos que apoyan al especialista de causa, ¿no?, en tramitar todos los expedientes que están a cargo del juez de investigación preparado. Entonces, antes de entrar a las labores que despliega el equipo de trabajo que labora conjuntamente con el juez de investigación preparatoria, previamente vamos a trazar el contexto. Pasamos diapositivas. Vamos un poco a trazar de modo panorámico las funciones que despliega el juez de investigación preparatoria. Algunas ideas de entrada, ¿no? Algunas ideas de entrada para entender las funciones que despliega el juez de investigación preparatoria. En primer término, el juez de investigación preparatoria interviene durante 3 etapas del proceso penal, ¿no? Durante 3 etapas del proceso penal. Durante las diligencias preliminares, durante la investigación preparatoria propiamente dicha y durante la etapa intermedia. Es bien sabido que después de la etapa intermedia viene la etapa del juicio oral, pero la etapa del juicio oral está a cargo de los jueces de juzgamiento, que puede ser un juez unipersonal o o un juzgado colegiado, el que se va a encargar del juicio oral, ¿no? Entonces, no hay que olvidar que el juez de investigación preparatoria interviene durante estas 3 primeras etapas. Segunda idea de entrada, doctores, para ir entrando ya en materia. Es bien sabido de que durante las 2 primeras etapas, estamos hablando de diligencias preliminares,
e investigación preparatoria propiamente dicha, quien tiene a su cargo el control de ambas etapas viene a ser el representante del Ministerio. El Ministerio Público, como ente persecutor del delito, es el encargado de iniciar, de dar por iniciado y se encarga también de dar por concluido tanto las diligencias preliminares como la investigación preparatoria. En buen romance, el director de las diligencias preliminares y de la investigación preparatoria viene a ser el representante del Ministerio. Es así que, tratándose de las diligencias preliminares, el fiscal es quien decide el inicio de las diligencias preliminares. Delimita el hecho materia de investigación, selecciona el tipo de investigación que va a iniciar, es decir, es una investigación común o una investigación de carácter complejo, fija el plazo de las diligencias preliminares y a continuación va a establecer el programa de los actos de investigación para el esclarecimiento de los hechos. Es bien claro que durante las diligencias preliminares, el juez durante las diligencias preliminares, el fiscal tiene que seleccionar el tipo de investigación que va a realizar, tiene que señalar el plazo y también los actos de investigación que va a desplegar, ¿no? Durante las diligencias preliminares. Y también durante las diligencias preliminares dictará los actos de impulso, ¿no? Procesal respecto a las diligencias preliminares. Y al final emitirá la disposición de conclusión de las diligencias preliminares y se pronunciará con relación a las diligencias preliminares, ¿no? Por cierto, las diligencias que practique el representante del Ministerio Público durante el espacio de las diligencias preliminares son actos de investigación urgentes e inaplazables, ¿no? Urgentes e inaplazables, ¿no? De cara a definir, uno, si se ha identificado al presunto autor o partícipe del hecho imputado, ¿no? De cara a recoger los principales vestigios o evidencias del delito y que establezca la vinculación o no con los presuntos sables, ¿no? Y al final de las diligencias preliminares, el fiscal decidirá si inicia, si archiva el caso o si formaliza la investigación preparatoria. Lo mismo va a acontecer con la fase de las diligencias de la investigación preparatoria, por cuanto el fiscal va a decidir el inicio de la investigación preparatoria, va a señalar contra quiénes va a iniciar la investigación preparatoria, va a delimitar los hechos en materia de investigación, también va a fijar el tipo de investigación, si se trata de una investigación común, compleja o seguida contra una presunta organización criminal, va a señalar el plazo de la investigación preparatoria y va a establecer el programa de actos de investigación. Claro está que durante la investigación preparatoria, que está bajo la dirección del fiscal, el fiscal va a dictar actos de impulso de cara a la práctica de los actos de investigación. Al finalizar, seguramente dictará una disposición de conclusión de la investigación preparatoria y al final del mismo se pronunciará sobre el caso. Y al final podrá requerir o bien sobreseimiento, es decir, el archivo del caso, porque no existe causa probable para llevar el caso a juicio oral, o puede dictar o puede emitir un requerimiento de acusación ante el juez de investigación preparatoria, de cara a que de cara a llevar el caso a juicio oral. Esa es la mecánica de trabajo, esa es la lógica de trabajo. ¿Qué más hay que decir? Por cierto, tanto durante las diligencias preliminares y durante la investigación preparatoria, hay que dejar bien en claro que la investigación, quien dirige las diligencias preliminares y la investigación preparatoria es el fiscal. Y entonces hay que dejar bien en claro cuál es el papel que va a cumplir tanto el investigado como el
juez de investigación preparatoria durante estas dos primeras etapas procesales, durante las diligencias preliminares y durante la investigación preparatoria. Es claro que las diligencias preliminares se dirige contra los investigados y, por cierto, tiene el derecho el investigado a que lo asesore un abogado. Es decir, tanto las diligencias preliminares y la investigación preparatoria se dirigen contra un imputado, ¿no? Es decir, el aparato de persecución penal se instaura para perseguir a un imputado y el imputado tiene el derecho a contar con un abogado para defenderse de esa persecución penal, ¿no? Por cierto, durante las diligencias preliminares y durante la investigación preparatoria, el fiscal, en aras del esclarecimiento de los hechos, que es uno de los objetivos del proceso penal, puede pedir medidas cautelares o medidas de búsqueda de pruebas al juez o puede pedirle medidas de coerción procesal. Y esto me lleva a hacer una pequeña división, a distinguir entre las medidas de búsqueda de pruebas y las medidas cautelares. Tratándose ambas medidas, el fiscal se entiende que no las puede dictar, sino que tiene que pedírselas ¿a quién? Al juez de investigación preparatoria, ¿no? Al juez de investigación preparatoria, a fin de que éste decida si acepta o no las medidas de búsqueda de pruebas o las medidas de coerción procesal. ¿Con qué objeto se entiende que el fiscal solicita medidas de búsqueda de pruebas ante el juez de investigación preparatoria? Para afectar derechos fundamentales de los investigados en aras del esclarecimiento de los hechos, en aras de recoger material probatorio o información probatoria y en aras de esclarecer los hechos. Con ese solo objetivo es que el fiscal pide medida de búsqueda de pruebas al juez de investigación preparatoria. Obviamente que estas medidas se tramitan, se solicitan directamente al juez de investigación preparatoria y el juez de investigación preparatoria decide si las concede o si las rechaza, ¿ya? Si las concede o si las rechaza. Entre las medidas de coerción de búsqueda de pruebas tenemos, por ejemplo, la medida de incautación con fines probatorios, ¿no? Se entiende que va a recaer sobre bienes delictivos. Tenemos también la medida de allanamiento de bienes inmuebles, que se hace como el objeto de ingresar a la morada de los imputados en aras de incautar bienes delictivos o detener a personas pedidas por la justicia. También puede requerir otra medida de búsqueda de pruebas, como vendría a ser el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Por ejemplo, la interceptación telefónica a los investigados, ¿no? La interceptación telefónica. Dentro de las medidas de coerción procesal, también puede pedir el fiscal al juez la medida de detención preliminar judicial, la medida de prisión preventiva, la medida de impedimento de salida del país, la medida de suspensión preventiva de derechos, entre otras medidas de coerción. Estas medidas también se solicitan ante el juez, ¿no? Y el juez, de acuerdo al caso, podrá tramitarlas de modo reservado y resolverlas de manera directa o previa audiencia. Por ejemplo, tratándose de la detención preliminar judicial, este es un pedido que se hace directamente ante el juez, se tramita de manera reservada y el juez decide si la concede o la rechaza. En cambio, tratándose de la prisión preventiva, este pedido sí se tramita previa audiencia de prisión preventiva, previa audiencia de prisión preventiva, en donde el juez tiene que citar a las partes, va a escuchar a las partes y al final decidirá si concede o no la prisión preventiva. Entonces, durante las diligencias preliminares y durante la investigación preparatoria, el juez de investigación preparatoria va a recibir pedidos de las partes, o bien la fiscalía le va a pedir medidas de búsqueda de pruebas, o bien medidas de coerción procesal. Pero por su parte, la defensa técnica también puede pedirle medidas, puede hacerle pedidos. Por ejemplo, puede pedir tutela de derechos cuando considere que se están afectando los derechos del investigado, cuando considere que la fiscalía o la policía está afectando, lesionando derechos de los investigados. También puede pedir controles de plazo cuando considere de que la fiscalía se ha excedido en los plazos
de investigación en contra del investigado, ¿no? O también pedidos de inadmisión de diligencias sumariales, por ejemplo, cuando la defensa técnica del investigado recurra ante el fiscal para pedirle determinados actos de investigación. Que saben que la defensa técnica del investigado puede pedirle la práctica de actos de investigación ante el fiscal, que es el director de la investigación, durante las diligencias preliminares y durante la investigación preparatoria. Y en ese contexto, sencillamente, y en ese contexto, el fiscal puede denegarla. Se entiende que los actos de investigación que proponga la defensa técnica del imputado tienen que ser pertinentes y útiles, ¿no? Es decir, tienen que estar vinculados de manera directa o indirecta con el hecho materia de investigación, ¿no? Y tienen que servir para esclarecer los hechos, ¿no? Si el fiscal lo niega, entonces el investigado, su defensa técnica, puede recurrir ante el juez de investigación preparatoria para pedir prácticas de actos de investigación que le han sido denegados por el fiscal. ¿Se dan cuenta? Entonces, durante las diligencias preliminares, tanto la fiscalía como el imputado y su defensa pueden plantear pedidos ante el juez de investigación preparatoria. Es bien claro que durante las diligencias preliminares e investigación preparatoria, quien las dirige es el fiscal. Es el fiscal. Vamos a avanzar un poco más y vamos ahora a la etapa intermedia. En la etapa intermedia, el tema cambia ya, porque se entiende de que para ingresar a la etapa intermedia se cerró la investigación preparatoria, con lo cual precluyó todo acto investigativo que estaba realizando el Ministerio Público. El Ministerio Público. Y entonces arranca la etapa intermedia. Y de cara a la etapa intermedia, el fiscal tiene que evaluar toda la información probatoria que se ha obtenido durante la investigación preparatoria y tiene que decidir si pide el archivo del caso, en cuyo supuesto va a pedir el requerimiento de sobreseimiento, o pide o va a pedir o va a acusar al imputado, ¿no? Caso en el cual considere que hay causa probable para llevar el caso a juicio oral, ¿no? Por cierto, una vez que el fiscal formule su requerimiento, que puede ser de sobreseimiento o mixto, o su requerimiento de sobreseimiento acusatorio o mixto, de inmediato esto lo presenta ante el juez de investigación preparatoria y el juez de investigación preparatoria con su equipo va a tener que trasladar ese requerimiento, sea de sobreseimiento o acusatorio, a todos los sujetos procesales, para que estos los absuelvan, los absuelvan dentro del plazo de ley, para que los pueda absolver dentro del plazo de ley. ¿Ya? Luego de eso, el juez de investigación preparatoria, después que las partes ya han absuelto con los sujetos procesales el requerimiento correspondiente, que puede ser de sobreseimiento o acusatorio, de inmediato va a convocar a una audiencia. Va a convocar a una audiencia para llevar a cabo las audiencias preliminares de control, o bien de requerimiento de sobreseimiento, o bien del control de requerimiento acusatorio. Por cierto, estas audiencias van a estar dirigidas por el juez de investigación preparatoria. Y aquí tenemos que distinguir dos escenarios. Dos escenarios. Y aquí tenemos que distinguir dos escenarios. El primer escenario sería el caso en el cual el fiscal plantea requerimientos sobre seguimiento, ¿no? En ese supuesto, como ya lo indiqué, el juez corre traslado de requerimientos sobre seguimiento a todos los sujetos procesales, ¿no? Y esto lo deben absolver, ¿no? Puede presentar varios supuestos. Se entiende que el imputado no se va a oponer porque el imputado es es contra quien se está pidiendo el sobreseimiento. Lo que es posible es que el actor civil pueda plantear una oposición frente a ese requerimiento de sobreseimiento. Y esa oposición
puede tener dos direcciones, ¿no? Una primera dirección va en el sentido el, de que el actor civil se oponga, entendiendo de que ya existe causa probable para remitir el caso a juicio oral. En ese caso se opone para que ese requerimiento de sobreseimiento sea rechazado y elevado en consulta al fiscal superior para que el fiscal superior rectifique el requerimiento de sobreseimiento y ordene al inferior a que acuse. Primer caso. O puede darse el caso de que el actor civil se oponga, pero no con la finalidad de que se eleve el requerimiento sobre el superior para que éste fuerce la acusación, sino para argumentando de que la investigación preparatoria está inacabada, no se han practicado todos los actos de investigación y por ende peticiona una investigación suplementaria, ¿no? Una investigación suplementaria, ¿no? De cara porque no se han agotado todos los actos de investigación enderezados al esclarecimiento de los hechos, ¿no? Al esclarecimiento de los hechos. Bien, o puede ser que el juez, o puede ser que nadie se oponga, y en ese supuesto el juez puede resolver lo siguiente: o está de acuerdo con el sobreseimiento, dicta el auto sobreseimiento, o ampara la oposición a través del cual se busca la investigación suplementaria, caso en el cual va a reabrir la investigación, va a ordenar la realización de una investigación suplementaria por un plazo definido y para que se practiquen los actos de investigación faltantes, o puede también declarar fundada la oposición para forzar la acusación, discrepando de requerimiento de sobreseimiento y elevando al fiscal superior para que éste ordene al fiscal provincial que fuerce la acusación. Ese es un escenario de requerimiento de sobreseimiento. Y el otro escenario es cuando se formula el requerimiento acusatorio. Frente al requerimiento acusatorio, el juez igualmente corre traslado a todas las partes por un plazo de 10 días y estos deben absolverlo dentro del plazo de 10 días, planteando lo que crean conveniente, ¿no? Luego se cita una audiencia y se ventilan las audiencias. Dentro de las audiencias preliminares de control de acusación, el juez de investigación preparatoria con su equipo, pero es el juez quien va a tomar la decisión, va a efectuar 3 controles. Un control formal, sustancial y probatorio. El control formal tiene como objeto identificar defectos formales en el requerimiento acusatorio, si hay errores materiales. También tiene como objeto establecer si han habido omisiones. Imaginemos que no se ha pronunciado sobre un imputado. Se le pide al fiscal que se pronuncie sobre ese imputado o sobre un determinado hecho que ha sido materia de la investigación preparatoria y sobre el cual no se ha pronunciado, ¿no? O también se puede denunciar defectos en la imputación necesaria. Falta de detalle respecto a la imputación. Falta de detalle en cuanto a la imputación. Bien, si es que se detectan defectos formales en la imputación, digamos, defectos formales en el requerimiento acusatorio, se devuelve a la Fiscalía todo ello para que de inmediato lo subsane, ¿no? Ahora, de subsanarse todos los defectos formales se pasa al control sustancial. El control sustancial lo único que se busca es establecer si existe o no causa probable para remitir el caso a juicio oral. Es decir, si existe sospecha suficiente, caudal probatorio suficiente para llevar el caso a juicio oral, ¿no? Respecto a la existencia del delito y su vinculación con el imputado. Si existe sospecha suficiente, se manda el caso a juicio oral. Si no existe llegarse a ese estándar probatorio, se archiva el caso. Esto al control sustancial. Prácticamente aquí se evalúa el mérito del requerimiento acusatorio. Y finalmente ingresamos al control probatorio. Si es que el caso ya merece ir a juicio oral, se hace el control probatorio, es decir, todo el material probatorio ofertado por los sujetos procesales, lo que se va a hacer es, en buen romance, hacer el control de admisibilidad. Se va a determinar si se admiten o se rechazan los medios probatorios planteados por las partes de cara a la pretensión punitiva y de cara a la pretensión
resarcitoria, ¿ya? No hay que olvidar eso, ¿ah? Prácticamente lo que se hace es un control de admisibilidad. Y hay varios criterios para decidir el control de admisibilidad, ¿no? Pertinencia, conducencia, utilidad, ¿no? Para, también la oportunidad procesal, ¿no? Y también la que sean lícitos los medios probatorios soportados por los sujetos. De darse luz verde al requerimiento acusatorio, se emite el auto de enjuiciamiento y se envía el caso a juicio. Bien, hasta aquí un poco hemos presentado algunos temas vinculados al trabajo que hace el juez de investigación preparatoria durante las diligencias preliminares, la investigación preparatoria y durante la etapa intermedia. Pero aquí quiero dejar bien en claro, hay muchos ejes temáticos, no voy a abordar porque no es materia de esta, eh, de esta, de esta charla, simplemente que haya muchos ejes temáticos durante la investigación de las diligencias preliminares y la investigación preparatoria. Entre ellos, el control del plazo de diligencias preliminares, el control del plazo de la investigación preparatoria, el tema de la prórroga de la investigación preparatoria en investigaciones complejas y contra organizaciones criminales, las audiencias de tutela de derechos, ¿no? Y también temas vinculados a investigaciones secretas que a veces se sigan en contra de los investigados, ¿no? Usted sabe muy bien que toda investigación que realice el fiscal durante las diligencias preliminares tiene que ser abierta, informándose al investigado, pero hay casos en los cuales se puede perfectamente iniciar una investigación secreta a espaldas del imputado. Pero ojo, para ello, esto es lo excepcional, para ello el fiscal debe dictar una disposición fiscal declarando el secreto de la investigación, debe motivarla y debe establecer un plazo razonable para que la investigación se mantenga en secreto, ¿no? Esa es la lógica de todo esto. Bien, señores, hasta aquí un poco son los ejes temáticos y vamos a pasar diapositivas, por favor, doctor. Sigamos pasando diapositiva, pasamos diapositiva, salvo que en el decurso de las preguntas se pregunta algo sobre ello. Y vamos ya a la parte que nos interesa. Sigamos, por favor. Sigamos. Volvemos atrás. Atrás. Adelante, adelante, doctor. Adelante, adelante, una diapositiva más. La anterior, por favor, doctor. La anterior. La anterior. Siguiente, siguiente, ahora sí. Siguiente. Una nomás. Ahí nomás. Nos quedamos. Nos quedamos. ¿Por qué nos quedamos acá? Porque ya he planteado el contexto, cuál es el trabajo, las funciones que realiza el juez de investigación preparatoria. Pero entonces ustedes se preguntarán, ¿el juez de investigación preparatoria trabaja solo? No, hay un equipo de trabajo. Claro, el juez de investigación preparatoria al final toma decisiones, ¿no? Es el que toma decisiones y asume toda la responsabilidad, ¿eh? Toda la responsabilidad que el cargo mismo acompaña al juez de investigación preparatoria. Pero el trabajo que hace el juez de investigación preparatoria no es, no lo hace él solo, sino hay un equipo jurisdiccional, hay un equipo de trabajo que lo apoya. Y hay una regulación sobre ello, ¿ya? Hay una regulación acerca de ello. Es la resolución administrativa 014 de 2017 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que que aprobó el reglamento del despacho judicial. Del despacho judicial respecto al nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Al nuevo Código Procesal Penal. Y se distinguen y se han diferenciado dos áreas que trabajan conjuntamente con los jueces. Sobre todo me voy a centrar en el apoyo jurisdiccional al juez de investigación preparatoria. Hay un área en la función jurisdiccional, ¿no? Y eso está a cargo de los jueces, concretamente el juez de investigación preparatoria, que desempeña funciones durante diligencias preliminares, investigación preparatoria y etapa intermedia, ¿no? Esa es la función jurisdiccional privativa del juez. El juez es el que toma las decisiones.
Pero también hay un área de apoyo en el despacho judicial que acompaña al juez de investigación preparatoria, en la realización de sus funciones y está integrada por un conjunto de servidores judiciales que lo del sistema de justicia que apoya al juez de investigación preparatoria. Pasemos diapositivas. Entonces, y aquí vamos a los ejes temáticos del equipo jurisdiccional. Tenemos a varias personas que apoyan al juez de investigación preparatoria. Los especialistas de causas, los especialistas de audiencias, los asistentes de juez y los asistentes judiciales, ¿no? Vamos un poco a ir trabajando y a ir conociendo a todas estas personas que trabajan conjuntamente con un juez, ¿no? De investigación preparatoria. Durante todas estas etapas que hemos graficado, ¿no? Y que les hemos presentado a todos ustedes. Adelante, por favor. Siguiente diapositiva. Tenemos dos especialistas legales que trabajan conjuntamente con el juez de investigación preparatoria. Por un lado, el especialista de causa y por otro lado, el especialista de audiencia. Otra vez, especialista de causa y el especialista de audiencia. El especialista de causa, para que ustedes lo puedan entender con facilidad, era el antiguo secretario judicial, ¿no? El antiguo secretario judicial. Por cierto, respecto a los especialistas de causas, antiguos secretarios judiciales, se implantaron, al inicio hubieron dos sistemas de trabajo, ¿no? Por un lado, el sistema del especialista de causa único, digamos, de juez único, y el sistema corporativo. Me explico. Según el sistema de, digamos, de asignación de especialistas de causa por juez, simplemente lo que sea el sistema de trabajo en este esquema es que a cada juez se le asignaba, por ejemplo, un especialista de causa o dos especialistas de causa o tres especialistas de causa. Es decir, se le asignaban un especialista de causa o varios especialistas de causa exclusivos para trabajar con un solo juez, nada más. Y para que vean solamente los casos que ve un solo juez de investigación. Ese es el sistema, ¿no?, de trabajo por el cual se asignan especialistas de causa exclusivos a un juez de investigación preparatoria. Es así que, por ejemplo, bajo este primer esquema, imaginemos al primer juez de investigación preparatoria, se le asignaba el especialista de causa 1, especialista de causa 2. Al juez de investigación preparatoria 2, se le asignaba el especialista de causa 3, especialista de causa 4. Al juez de investigación preparatoria, al tercer juez de investigación preparatoria, se le asignaba al especialista de causa 5, al especialista de causa número 6. Y así sucesivamente. Pero también tenemos el otro sistema, el sistema corporativo, según el cual no hay asignación de especialistas de causas exclusivos a los jueces de investigación preparatoria, sino que a los jueces de investigación preparatoria se trabajan todos los jueces con un pool, ¿no? Bajo el sistema corporativo, con un pool de especialistas de causa. Es así que eh, a los jueces de investigación preparatoria no se les asignaba o no se les asigna especialista de causa exclusiva, sino que pueden trabajar con cualquier especialista de causa del pool corporativo de especialistas de causa, ¿no? Por cierto, en la Corte Superior Nacional, hay que decirles que inicialmente se estaba trabajando bajo el sistema de especialistas de causa único, es decir, cada juez de investigación preparatoria tenía su propio especialista de causa. Sin embargo, este sistema ha variado hace varios años y ahora se trabaja bajo el sistema corporativo de especialistas de causa, es decir, un juez de investigación preparatoria no tiene especialista de causa exclusivo, sino puede trabajar con cualquier especialista de causa. Bien, más adelante vamos a ver las funciones, pero un poco para presentarles el perfil, ¿no?, del especialista de causa, es el antiguo secretario
del juez, ¿no? El antiguo secretario judicial del juez. En buen romance, este es el motor, creo yo, de un juzgado de investigación preparatorio, porque es el que va a tramitar los pedidos, ¿no? El quien va a tramitar los pedidos, ¿no? Y va a darle impulso a todos los casos, ¿no? Ya es en buena cuenta el tramitador. Y en algunos casos va a proyectar algunas resoluciones de trámite para el juez o algunas otras de mero traslado, ¿no? O algunas otras de decretos donde tiene que resolver temas de impulso procesal. Ese es el especialista en causa. También es el que, ni bien recibe un pedido, de inmediato corre traslado y convoca audiencia. Tramita los pedidos. Si es un pedido reservado, directamente lo envía al juez para que lo resuelva, ¿no? Y si hay un pedido de nulidad, digamos, un requerimiento, nuevamente forma el incidente y inmediatamente corre traslado y convoca audiencia, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. El especialista de audiencia, no. El especialista de audiencia es otro de los servidores que trabaja conjuntamente con el juez. Y el especialista de audiencia, como su mismo nombre le indica, trabaja conjuntamente con el juez cuando el juez cita audiencias y lleva a cabo audiencias. Prácticamente quien se encarga de llevar estas audiencias, sea de modo virtual o de modo presencial. Tiene que verificar la correcta notificación a todos los sujetos procesales para la realización de la audiencia virtual o presencial. También debe dar cuenta al juez de investigación preparatoria sobre nuevos escritos que hayan presentado las partes, ¿no? De cara a la realización de la audiencia, ¿no? Y lo que tiene que hacer de inmediato es correr traslado de esos escritos a todos los sujetos procesales, ¿no? Y de instalarse la audiencia y de llevarse a cabo la audiencia, se encarga pues de la grabación de la audiencia, de la grabación de la audiencia. Y al final de la audiencia, y algo muy importante, va a dar fe de lo ocurrido en la audiencia. Y algo muy importante, se va a encargar también de la transcripción de las partes más relevantes de la audiencia, ¿no? Y al final de la audiencia, si es que el juez ha emitido la decisión, tiene el deber de facilitar los videos y audios a las partes para que, en caso alguna de las partes no esté de acuerdo con el resultado del proceso, con la decisión, pueda apelarla, ¿no? Y tratándose de audiencias de prisión preventiva donde el juez ha citado, tiene que confeccionar de inmediato el acta. Usted sabe muy bien que de acuerdo a una casación de Keiko Fujimori, una vez que el especialista de causa de audiencia ha determinado transcribir el acta, recién a partir de esa fecha se inicia el cómputo para el plazo de apelación, ¿no? Es una casación que ya ha quedado. Simplemente estoy presentando el perfil básico del especialista de causa versus el especialista de audiencia. Sigamos, por favor, la siguiente diapositiva, doctores. Bien, empezamos con el especialista de causa. Pero antes de ello, es conveniente que ustedes puedan distinguir los tipos de resoluciones que se pueden emitir dentro de un proceso. Dentro de un proceso existen tres tipos de resoluciones judiciales. Reitero, tres tipos de resoluciones judiciales. Tenemos los decretos, los autos y la sentencia. Cuando hablamos de los decretos, son actos procesales de mero trámite, de mero impulso procesal. Cuando hablamos de autos, son resoluciones judiciales que resuelven cuestiones importantes dentro del proceso, ¿no? Dentro del proceso. Por ejemplo, se puede resolver un auto de tutela de derechos que resuelve un pedido de tutela de derechos, ¿no? Tenemos también un auto de
que resuelve una excepción de improcedencia de acción dentro del marco de una audiencia y es un auto, es una resolución judicial que resuelve un asunto trascendente de todo el proceso, ¿no? Un auto de sobreseimiento también es una resolución judicial que resuelve, por ejemplo, el archivo del caso, ¿no? Y así, los autos son resoluciones judiciales que resuelven cuestiones relevantes dentro del proceso, tiene que ver con el avance del proceso de una etapa a otra, o también puede incidir en asuntos claves para el avance o para la conclusión del proceso. Porque mediante un auto también se puede archivar el caso, ¿no? Un auto de prescripción, por ejemplo. Un auto que declara la prescripción de la acción penal, por ejemplo. Bien. También tenemos las sentencias. Las sentencias son resoluciones judiciales a través del cual se pone fin a la instancia, ¿ya? Y esto, por lo general, la emite el juez de juzgamiento. Pero también la puede emitir el juez de investigación preparatoria cuando emite una sentencia de terminación anticipada o una sentencia de colaboración eficaz, ¿no? Bien, esa era una pequeña digresión que estaba haciendo para entrar a los papeles o a las funciones que despliega el especialista de causa, ¿no? El especialista de causa, que no es otra, que viene a ser algo así como el antiguo secretario judicial. ¿Cuáles son las funciones que despliega el juez, el especialista de causa? ¿Cuáles son las funciones que despliega el especialista de causa? Primera función, recibir a través del sistema de justicia los escritos de las partes, ¿no? Lo que ocurre es que una vez que ingresa por medio de mesa de partes, los pedidos de las partes, sea de la fiscalía o de los investigados o de otros sujetos procesales, ¿no? De inmediato, la encargada de mesa de partes le va a trasladar todos estos escritos. ¿A quién? Al especialista de causa. Le va a hacer llegar, ¿no? Y una vez que ello ocurre, ¿qué va a pasar? El especialista de causa debe dar cuenta al juez de dichos escritos, de dichos pedidos planteados por las partes, ¿no? De dichos pedidos planteados por las partes. Y vamos a poner ejemplos, ¿no? Y vamos a poner ejemplos muy prácticos a propósito de ello, ¿no? A propósito de ello. Vamos a poner ejemplos muy prácticos a propósito de ello. Imaginemos que estamos durante la etapa de las diligencias preliminares y la Fiscalía presenta un requerimiento, un requerimiento combo, así se le llama. Un requerimiento en la cual pide detención preliminar de 30 investigados, también pide el allanamiento de una pluralidad de bienes inmuebles, ¿no? Con fines de incautación y detención de personas. También pide ahí mismo un requerimiento de incautación de bienes. También pide requerimiento de levantamiento del secreto de las comunicaciones para acceder a la información de datos en equipos de los investigados que se les incaute. Es decir, presenta un requerimiento común. Como se trata de un requerimiento reservado, ¿ya? Como se trata de un requerimiento escrito y de carácter reservado, este escrito debe ingresar en sobre cerrado por mesa de partes ante el encargado de mesa de partes, ¿no? Y este tiene que hacérselo llegar al especialista de causa. El especialista de causa de inmediato le tiene que poner en conocimiento
ante el juez de investigación preparatoria, a fin de que éste pueda tomar conocimiento del mismo y pueda resolver de inmediato. Por cierto, tratándose este tipo de pedidos de naturaleza reservada, no se tiene que correr traslado del mismo a las partes, sino que se tramite de manera reservada, ¿ya? Y de inmediato el juez de investigación preparatoria debe emitir pronunciamiento sobre el mismo, de manera inmediata, de manera urgente, porque las detenciones preliminares tienen naturaleza de atención urgente e inmediata. Una vez que emite, imaginemos el auto que corresponda, el juez de investigación preparatoria, imaginemos que emite un auto, ¿no? Un auto a través del cual concede todas las medidas peticionadas por la fiscal, ¿no? De inmediato, ¿qué ocurre? Le notifica a la fiscalía, también de manera reservada, ¿no? A fin de que la fiscalía pueda ejecutar conjuntamente con la policía todas estas medidas. Nótese que en este caso, el trámite de este requerimiento, fíjense todo el circuito que ha pasado. Si se trata de un requerimiento reservado, tiene que ir en sobrecerrado para garantizar, para que se pueda garantizar la confidencialidad del mismo. Y este requerimiento ingresa directo al especialista de causa y el especialista de causa se lo tiene que trasladar al juez de investigación preparatoria para que él lo resuelva de inmediato. Aquí, el juez de investigación preparatoria debe pronunciarse de inmediato sobre el mismo, o bien concediéndola o bien rechazándola, ¿no? Por cierto, este tema es altamente sensible, por cuanto el juez de investigación preparatoria, conjuntamente con el especialista de causa, debe garantizar la confidencialidad del mismo, ¿no? La confidencialidad del mismo, porque si se filtra, o si por X razones se filtra hacia afuera, eso puede comprometer el éxito de las medidas peticionadas, ¿no? Puede darse el otro caso, puede darse el caso en el cual el fiscal haga un pedido que sí requiera una audiencia. Por ejemplo. Imaginemos que el fiscal pide o plantea un requerimiento de prisión preventiva, ¿no? De prisión preventiva. En el caso de que la fiscalía, digamos, interponga o formule un requerimiento de prisión preventiva, eso también ingresa por mesa de partes. Ese sí es un pedido abierto, no reservado. Ingresa sin que esté en sobrecerrado. Lo recibe mesa de partes. A veces los casos de criminalidad organizada son muy abultados, ¿no? Tienen bastante, son voluminosos. De inmediato, entonces, el especialista de causa debe formar, digamos, el mesa de partes lo recibe y de inmediato le hace llegar ese escrito o ese requerimiento de prisión preventiva al especialista de causa. Y el especialista de causa, obviamente, es el que tiene que poner en conocimiento del mismo al juez de investigación preparatoria. Y de inmediato se entiende de que programar, debe programar la audiencia correspondiente de prisión preventiva dentro de las 48 horas, corriendo traslado del mismo, de requerimiento escrito, con toda la documentación presentada, hacia los investigados y para efectos de citarlos a la audiencia correspondiente, ¿no? Y con citación incluso de los propios investigados contra quienes están viendo la prisión. Nótese entonces el papel relevante del especialista de causa. Ingresa por mesa de partes se lo deriva al especialista de causa, el especialista de causa pone en conocimiento del juez de investigación preparatoria y el juez de investigación preparatoria, pues, conjuntamente con el especialista convoca una audiencia, ¿no? Dentro de las 48 horas, con el traslado a todos los sujetos procesados. Por cierto, eso no se queda ahí, ¿no? Eso no se queda ahí. Porque la tramitación no queda, digamos, en ese estadio. Volvamos entonces
a requerimiento de detención preliminar. Imaginemos que el juez de investigación preparatoria de manera dicta el auto de detención preliminar y otros contra un grupo de investigados. Esto lo notifica en forma reservada al fiscal. Una vez que se ejecuta, pues bien, los investigados toman conocimiento del mismo, ¿no? Se les notifica el auto de detención preliminar. De allí se dispone la formación de los expedientes. Como han venido sobrecerrados, hay que formar los expedientes. Y aquí van a intervenir en apoyo del especialista de causa, en apoyo los asistentes judiciales, ¿no? Que son los antiguos técnicos, ¿no? Que van a apoyar al especialista de causa en la formación de estos expedientes, ¿no? Usted sabe muy bien que el auto de detención preliminar, una vez que es ejecutado, es apelable dentro del plazo de un día. Imaginemos que las partes apelen. Entonces hay que formar el expediente correspondiente. El expediente correspondiente, porque ya al ejecutarse la detención preliminar y el allanamiento, prácticamente todo se levantó la reserva. Y una vez que se levanta la reserva, hay que noticiarle si las partes, hay que primero formar el expediente, todo el expediente de manera correlativa y con todos los escritos que hayan presentado las partes de manera correlativa. Y si las partes piden copia de todos los actuados, hay que otorgarle a fin de facilitar su derecho de defensa, ¿no? Pero para esto tiene que estar formado ese expediente, ¿no? Ese expediente judicial. Y por cierto, la formación de esos expedientes, si son voluminosos, no lo va a hacer el especialista de causa, requiere del apoyo del asistente judicial, que es de quien vamos a hablar más adelante. Y una vez que, imaginemos que apelan, también se tiene que anexar todos los escritos de apelación, y luego tiene que dar cuenta de esos escritos de apelación el especialista de causa al juez, y el juez tiene que calificar estos recursos de apelación, si las concede o si las rechaza. Creo que hoy en día la tónica es aceptar más, ¿no? Estos recursos que afectan la libertad individual, ¿no? Porque hay un precedente del caso Yantumala en la cual no hay que ser muy formalistas en la calificación de los recursos de apelación. Basta la simple invocación a partir del caso Yantumala de la afectación al derecho individual del investigado. Así es que no hay que perder de vista ese detalle. No hay que perder de vista ese detalle, ¿ya? Tiene necesariamente que calificar recursos de apelación y que todo esté compaginado, ¿no? Y una vez que esté todo compaginado, entonces se tiene que elevar el expediente al superior si ha sido impugnado ante el Tribunal Superior, ¿no? Con lo cual se termina el trabajo del juez de investigación preparatoria. Nótese que hay un equipo entonces, no solamente es el juez de investigación preparatoria, sino también el especialista de causa, que es prácticamente el motor de un juzgado de investigación preparatoria. Es el motor, es quien recibe los pedidos y de inmediatamente tiene que darle los trámites correspondientes, ¿no? Y ayudado de apoyado por los, digamos, asistentes, ¿no? A los asistentes de los especialistas de audiencia, de causa, ¿no? Quienes van a formar los expedientes, van a hacer la foliatura correspondiente, van a compaginar todo el expediente, ¿no? Claro, cuando son casos comunes, el tema es sencillo porque los expedientes son pequeños, pero imaginemos en casos complejos, en donde tenemos requerimientos de detención preliminar, por decirlo menos, de a veces 30 tomos, 40 tomos. Lo mismo de requerimientos de prisión preventiva, ¿no? En un requerimiento de prisión preventiva también el especialista de causa lo recibe, da cuenta al juez de investigación preparatoria, se programa la audiencia, se corre traslado de todo el expediente a todas las partes y se lleva a cabo la audiencia, ¿no? Obviamente que en la audiencia hay un especialista de audiencia que va a tener que llevar a cabo las audiencias, las grabaciones y las transcripciones de las. ¿Se dan cuenta cómo se va concatenando el trabajo de todo el equipo que trabaja con el juez de investigación preparatoria? Esa es la mecánica de trabajo que está detrás del telón, como se dice, ¿no?
Eh, y no solamente eso, una vez que el juez dicta, digamos, el auto de prisión preventiva, ¿qué va a pasar? Las partes seguramente van a presentar recursos de apelación, ¿no? Y estos recursos de apelación ingresan por mesa de partes y son derivados al especialista de causa. El especialista de causa, nuevamente siguiendo el flujo, tiene que informar de ello al juez de investigación preparatoria, ¿no? También se tiene que hacer la calificación correspondiente. Nuevamente acá, respecto a la calificación de los recursos de apelación, hay que ser sumamente flexibles. Basta la mera invocación, la mera, la simple la simple denuncia o protesta de que se ha afectado un derecho fundamental y no hay que ser muy formalistas en la concesión, ¿no? Luego de eso se compaginan todos los recursos con todos los documentos y se califica, si es que se concede, se forma todos los expedientes de manera cronológica y se eleva al Tribunal Superior para el trámite de la alzada, ¿no? Fíjense, pues, el papel importante del juez, del especialista de causa. Pero no solamente va a recibir pedido de la Fiscalía, también de las partes. Imaginemos que las partes, durante las diligencias preliminares o durante la preparatoria, piden una tutela de derechos, igualmente ingresa, ¿no? O un control de plazo, o pueden pedir, por ejemplo, una inadmisión de diligencias sumariales. Por eso que era relevante, ¿no? Un poco comentarles todas estas funciones que cumple el juez de investigación preparatoria. Imaginemos que ingresan escritos de esta naturaleza, ¿no? Inmediatamente, nuevamente, el especialista de causa, esto ingresa por mesa de partes siguiendo el flujo, vale, lo deriva al especialista de causa, el especialista de causa pone en conocimiento del juez de investigación preparatoria, todo ello, y a continuación se programa la audiencia, ¿no? Por ejemplo, ya se programa la audiencia de tutela de derechos, la audiencia de control de plazo, a la audiencia de, digamos, de inadmisión de diligencias sumariales, ¿no? De acuerdo al calendario. Y ahí también se hace la citación, una fecha para audiencia, y también se corre el traslado del pedido de tutela de derechos o de control de plazo o de inadmisión de diligencias sumariales al fiscal para que él también llegue preparado a la audiencia. Luego de eso, se emite el auto correspondiente, si es que se ha conferido resultados, si es que apelan. También esos escritos son derivados al especialista de causa, quien pone conocimiento al juez para la calificación correspondiente. Si se concede, igualmente se eleva al superior. Fíjense la importancia del papel del especialista de causa. Otro papel que también está a cargo de los especialistas de causa, pueden proyectar autos que no hayan requerido la realización de previa audiencia, ¿no? También pueden proyectar autos. Hay pedidos a veces en donde, imaginemos, se plantea la nulidad, ¿no? De una determinada actuación procesal. Eso puede ameritar incluso que se corra traslado a la contraparte de cara a emitir la decisión. O imaginemos el caso en que se ha emitido un embargo sobre bienes, ¿no? Y registros públicos devuelve y se ha ordenado la inscripción del embargo en registros públicos y registros públicos observa la, la orden de embargo y el juez corre traslado a las partes para mejor resolver, ¿no? Puede proyectar autos también, ¿no? Y también, sobre todo, elaborar y firmar decretos que son de citación a audiencia y de mero trámite. Y también va a cumplir un papel importante en ejecutar lo resuelto en autos y sentencias. Imaginemos, no hay que olvidar que uno de los papeles también que despliega el juez de investigación preparatoria es que una vez que se ha dictado sentencia, se envía la sentencia al juez para que ejecute la sentencia, ¿no? Para que ejecute, ¿no? Se encarga de la ejecución de la sentencia, ¿no? Entonces tiene que requerir, por ejemplo, las partes, el cumplimiento de todo lo ordenado en la sentencia, ¿no? Y eso tiene que tramitarse, ¿no? Lo tiene que tramitar, hace los requerimientos correspondientes, proyectando las correspondientes resoluciones. Vean el papel importante que juega el especialista de causa dentro de la maquinaria del juzgado de investigación preparatoria. Por cierto, en la Sala Penal Nacional, en la Corte Superior Nacional, tenemos muchos servidores de amplia experiencia, ¿no? De amplia experiencia
en el campo, digamos, de apoyo a jueces, ¿no? Y que realizan de manera muy diligente, de manera muy responsable y de manera muy reservada su trabajo, porque es un trabajo muy sensible, donde se trabaja con información muy sensible, ¿no? De alta valía, ¿verdad? Que a pesar, ¿no? A pesar de que la Corte Superior Nacional tiene una sobrecarga laboral, ¿no? Sobrecarga laboral que a veces supera, ¿no? Digamos, la capacidad operativa del personal, ¿no? A pesar de ello, ¿no? A pesar de ello, se trabaja arduamente porque no son pedidos simples, son pedidos altamente complejos. Allí, por ejemplo, los procesos no son de un imputado. Hay procesos que se siguen en un solo proceso contra 150 imputados, ¿no? Y así por el estilo. Y de naturaleza compleja con una pluralidad de hechos, ¿no? Por eso que saludo a todos a los especialistas de causa que laboran en la Corte Superior Nacional, quienes hacen un trabajo pues, de primera línea y muy profesional, por cierto, ¿no? Bien, vamos ahora a la siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor, doctor. Especialistas de audiencia. Bien, hay pedidos que se resuelven de manera directa por el juez. Simplemente el especialista de causa lo recibe y lo deriva al juez para que lo resuelva. Pero también hay pedidos que tienen que resolverse previa audiencia, ¿no? Previa citación a audiencia con citación de las partes, ¿no? Ahí, por ejemplo, podemos ver una audiencia en la diapositiva, ¿no? Donde tenemos a un juez de investigación preparatoria, a las partes que están citados ahí en esta diapositiva, y además podemos visualizar que en esa audiencia interviene ya otro protagonista importante dentro del trabajo que cumplen los jueces de investigación preparatoria, que viene a ser el especialista de audiencia. ¿Y quién es el especialista de audiencia? ¿Y quién es el especialista de audiencia? El especialista de audiencia es el encargado, pues, de llevar a cabo estas audiencias de manera presencial o virtual, ¿no? De manera presencial o virtual. Y cumple varias funciones. Lo primero que tiene que hacer antes del inicio de la audiencia, tiene que identificar a las partes y a todas las partes que van a asistir a la audiencia, ¿no? A fin de informar al juez quiénes son las partes que están presentes para dar inicio a la audiencia, ¿no? Debe identificarlos debidamente. También debe mantener la puerta abierta desde el inicio de la audiencia hasta el final, ¿no? Porque todas las audiencias son públicas, salvo que se trate pues de asuntos reservados, ¿no? De asuntos estrictamente reservados. ¿Por qué? Porque las audiencias son públicas, ¿no? Estos sí son presenciales, pero si son virtuales, muchas veces esto se socializa mediante las transmisiones de audiencias en vivo, mediante el programa de Justicia TV. Otra función que cumplen los especialistas de audiencia es que van a dar fe pública de todo lo ocurrido en el desarrollo de la audiencia. Es decir, van a dar fe de todo lo ocurrido, ¿no? Por eso que se escucha decir a los especialistas de audiencia, ¿no? Se presentan en las audiencias y no solamente eso, sino que señalan de que están como especialistas de audiencia y que van a dar fe de todo lo que ocurra en esa audiencia. Otro trabajo que realizan es que realizan las grabaciones del audio y video, ¿no? Tienen que grabar, ¿no? Ya sea de modo presencial o virtual, las audiencias que se realicen, ¿no? Hay audiencias simples de derechos, ¿no? Pero hay audiencias más complejas, en donde ya ahí se requiere, ¿no? Duran más tiempo, ¿no? Y tienen que hacer esas grabaciones, ¿no? Para luego facilitar a las partes de todas las ocurrencias en las audiencias, ¿no? ¿Qué más? Y aquí no se ha colocado eso. También
tienen que descargar y asociar las audiencias grabadas y las actas en el sistema. Es decir, todas las grabaciones las tienen que subir en el sistema, todas las actas las tienen que subir en el sistema, para que de esa manera obre en el sistema de justicia, en el sistema informático de justicia. Pero lo más importante es que tienen que hacer las transcripciones de las actas, de todo lo ocurrido en la audiencia. Lo más difícil, complicado, entiendo, para los especialistas de audiencia es hacer las transcripciones cuando el juez emite resoluciones en plena audiencia. A veces las resoluciones, como son casos complejos en la Corte Nacional, van a demandar, pues, a veces 3 horas, 4 horas, ¿no? A veces demandan mucho, o a veces todo el día, ¿no? Y esas transcripciones pueden salir en 200 páginas o 300 páginas. Y aquí me permito hacer una pequeña digresión, ¿no? Respecto al plazo para impugnar los autos, no hay que olvidar que, tratándose de los autos de prisión preventiva, el plazo, según la casación de Keiko Fujimori, corre recién a partir, ¿no? A partir de que el especialista de audiencia le hace llegar la transcripción de ese acta en donde consta la resolución de prisión preventiva, ¿no? Así que no deben olvidar eso. Pero los demás casos, ojo, de los demás casos corre desde la fecha en que son noticiados en la propia audiencia, ¿no? A partir de ahí corren los plazos, ¿no? Para que no haya ningún problema respecto a ese tema, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, la siguiente diapositiva es que también los especialistas de audiencias, acá vemos una audiencia también, y tenemos un especialista de audiencia que trabajó en ese caso y que hace las copias de seguridad de los registros de audio y video. O sea, las partes cuando quieren la reproducción, ¿no? Pueden llevar su USB para grabar las audiencias, ¿no? O se les puede a veces enviar por correo electrónico las audiencias, ¿no? Acá está, redactan el registro de audiencia y lo agregan al expediente, ¿no? Descargan los hitos estadísticos de producción. Cuando digo que descargan los hitos estadísticos es que si el juez ha dictado ahí el auto, tienen que descargar el hito correspondiente señalando pues que ya se ha resuelto el caso concreto, ¿no? Que ya se ha resuelto el caso concreto. También están llamados a elaborar los oficios y la documentación. Imaginemos que el juez ha dictado prisión preventiva contra el imputado. Entonces, el especialista de audiencia está en la obligación de elaborar los oficios, si van a escarcelar para la libertad, ¿no? Y si van a ordenar el internamiento, el oficio de internamiento ante el INPE, ¿no? En el caso de que sea frustrado la audiencia, tiene que volver a notificar a las partes el nuevo enlace de audiencia, la nueva convocatoria, a fin de que no se frustre la realización de la nueva audiencia. En caso se frustre por defectos en la notificación o por cualquier otra razón, ¿ya? Bien. Bien, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, ese es otro funcionario que trabaja con los jueces, ¿no? El asistente juez, ¿no? ¿Ya? Lamentablemente en la Corte Superior Nacional no tenemos asistentes de jueces, ¿no? No tenemos asistentes de jueces. Pero en otras Cortes Superiores entiendo que sí cuenta con asistentes de jueces. ¿Qué funciones, digamos, despliega el asistente de juez? Genera las notificaciones, ¿no? ¿No? Para efectos de las citaciones para audiencias, ¿no? A fin de que puedan estar presentes las partes en la correspondiente audiencia. Generan las notificaciones, realizan directamente las notificaciones. Tenemos un sistema de casilla judicial, ¿no? A través del sistema del SINOE. También elabora los boletines de condena, por ejemplo, el juez de investigación preparatoria puede emitir sentencias de colaboración eficaz con condena. Elaboran los boletines de condena. También puede emitir sentencia de determinación anticipada con condena.
El asistente de juez también es el llamado a la formación de los cuadernos y expedientes judiciales que correspondan, solamente cuando corresponde estrictamente a temas de despacho, ¿no? Y tiene que guardar el secreto de los procesos. Hay temas muy reservados, muy sensibles, que no puede ir develando a cualquier persona, ¿no? Porque eso puede generar incluso responsabilidad hasta penal, ¿no? ¿No? Y más adelante, si me da el tiempo, puedo compartirles algunas experiencias, ¿no? Bien, siguiente, por favor, diapositiva. El asistente de juez, el asistente judicial del equipo de apoyo jurisdiccional. Bien, este asistente judicial, no hay que olvidar que el especialista de causa es el motor, ¿no? En la tramitación y el especialista de audiencia en cuanto a las audiencias en sí mismo para resolver de manera inmediata los temas, pero también hay un asistente judicial que apoya la labor jurisdiccional y estos se encargan básicamente de apoyar a los especialistas de causa, ¿no? Ya sea en un sistema, en el módulo corporativo, o bien a los especialistas de causa en particular, conforme a las directivas que pueda dar los administradores de módulos, ¿no? Y estos se encargan básicamente de armar los expedientes, de foliarlos, compaginarlos, bajarle sistema a los escritos, compaginarlos también, ¿no? Ustedes dirán, todo es digital ahora. No, señores, nuestro sistema es mixto, es escritural y oral, ¿no? Escritural porque los requerimientos y pedidos se presentan por escrito y hay que verificar los elementos de convicción para resolver los temas, ¿no? Entonces, el trabajo que hacen los asistentes judiciales, que son los antiguos técnicos, es sumamente importante porque forman los cuadros, forman los expedientes, forman todo, ¿no? ¿No? Se encargan de compaginar, de foliarlos, de dar el orden, de ver si están legibles, ilegibles, ¿no? De que estén completos todas las actuaciones, ¿no? De correr traslado, no digamos, de estar viendo si hay algún escrito que se ha perdido para formar adecuadamente, ¿no? Porque en la medida que todo esté foliado, todo esté sistematizado y todo esté compaginado, el juez va a poder tener un índice panorámico de todos los escritos para resolver la causa conforme a derecho y conforme a las pruebas, ¿no? Bien, bien. Hasta aquí mi exposición. Ahora voy a ir a ampliar más temas, si es que, ¿no? Si es que me lo permiten. Y creo pertinente ir a las preguntas a nuestro anfitrión, por favor, de Udiápolis, con todo gusto, para ir a responder preguntas, doctor. Adelante, con gusto. Muchas gracias, maestro. Estimados participantes, como pueden evidenciar, una excelente exposición. Estamos más de 344 conectados siendo fin de semana. Y además su cumpleaños nuestra docente, la doctora Tania Bocanegra Risco, que ahorita la sigue pasando muy bonito. Estamos muy Sí, felices. sí, aprovecho también la ocasión, doctor, para hacerle llegar saludo de cumpleaños a la doctora Tania Bocanegra, que también es docente en esta plataforma virtual de Udiápolis. Un saludo para la doctora Tania. Éxitos en lo personal, en lo familiar y sobre todo en lo profesional, ¿no? Le voy a hacer Adelante. efectivo, maestro. Muchísimas gracias, estimados participantes. En estos momentos voy a dar pase a las preguntas. Por favor, tener activo su cámara. Es una pregunta por estudiante y referente al tema. ¿Ok? Entonces, estimado Roberto, contigo iniciamos. Una pregunta. Gracias. Doctor, buenas noches, ¿qué tal? Le saluda Roberto Limas, auxiliar judicial, pero que cumple las labores de asistente de juez, porque no hay asistente de juez en mi juzgado. Y quería preguntar, bueno, yo trabajo en un juzgado civil, ¿ya? Creo que es un poco diferente al de investigación preparatoria, pero siempre me ha quedado cierta duda y usted justamente lo explicó. Veo que usted dijo, que usted es el especialista de audiencia en este caso, ¿no? Para este tipo de procesos, y da cuenta, ¿no? En la audiencia de los escritos, ¿correcto?
¿ya? Y que también una vez a mí me pasó, que me pidieron eso y yo no sabía, porque bueno, yo usualmente solamente califico demandas y proyectos sentencias, ¿no? Esa es más que todo mi función y me quedé ahí como que sin responder, pero a lo que voy es, este, no sabía, bueno, pero a lo que voy es que ¿no sería más fácil que haya como que un solo tipo de, o sea, tanto en civil, penal, lo que fuese, ¿no? En donde los escritos siempre se tengan que dar o tengan que estar el expediente saneado de la audiencia. Pese que de repente, a ver, yo sé que creo que el proceso penal cuenta con plazos, ¿no? Entonces, pero de repente, o sea, no sé si para usted como juez, ¿no? Es de repente un poco difícil, ¿no? Tratar de, no sé, que te metan un escrito a última hora y poder tratarlo de resolverlo en plena audiencia, yo creo, en mi posición, creo que es bastante difícil. Yo creo que hay cosas que se tienen que, pues, tomarse un tiempo de leer, ¿no? De evaluar y el no entrar saneado de repente el expediente y empezar a dar cuenta de esos escritos a veces de repente hace que bueno, ponga uno en apuro al juez, otro en apuro al especialista de audiencias y de repente no poder, no sé si no sé si la palabra sea resolver bien, pero no tener el estudio adecuado, creo yo, ¿no? De poder pronunciarte sobre algo, sobre todo cuando de repente es a última hora o en todo caso que se establezca una regla que diga, ok, si va a haber audiencia, se cierra mesa de partes, no sé, de tal hora, 24 horas o 12 horas antes de que haya la audiencia, se cierra la mesa de partes. ¿Para qué? Para un mejor estudio también del juez, ¿no? Y que se pueda pronunciar ello por escrito, ¿no? Quizás, ¿no? Claro, yo sé que hay cosas en el proceso penal que se dan en la audiencia, pero más que todo para el mejor estudio del caso. No sé cómo lo ve usted. Gracias, Roberto. Roberto, mi saludo, en verdad, en este fin de semana. Entiendo que todos nosotros a esta hora podemos estar haciendo otras cosas, ¿no? Pero creo que vamos a tratar de sacar el mayor provecho, como decía nuestro anfitrión en esta plataforma virtual. eh, Creo que la idea es compartir nuestras experiencias y dar una mejor respuesta. Yo creo varias cosas, en verdad. Uno, que creo que debe uniformizarse el tema de estos temas de manejo de audiencias, tanto en el campo del proceso penal como el proceso civil. Yo te confieso, yo antes de ser juez penal he sido juez civil. Y por muchos años, yo por un accidente de la geografía, siempre digo, llegué al campo penal recién a partir del 2008 y en adelante, ¿no? Pero antes yo he sido juez civil y me he dedicado más al campo civil, ¿no? Lo segundo, ¿me escuchan bien, por favor? ¿Me están copiando bien? ¿Sí? Sí, doctor, muy bien. Perfecto, bien, perfecto, porque ya estaba preocupado, ya, ¿no? Ya estaba, hace un momento estaba ya traumado. Ya. Bueno, les comento, ¿qué hacer frente al inicio de una audiencia y ingresan escritos? En verdad, habían varias maneras de trabajo. ¿Ya? La primera era que, por ejemplo, se iniciaba la audiencia a las 9 y decía, bueno, que previamente se cobra traslado, ¿no? ¿No? Que previamente se cobra traslado de esos escritos a todas las partes, ¿no? Y luego empezamos la audiencia, ¿no? Pero luego creo que se llegó a estandarizar el tema y creo que la mejor mecánica de trabajo, yo creo que sea en el campo del proceso penal o del proceso civil, es el siguiente, es que se inicia la audiencia y de inmediato el especialista de audiencia a, tiene que dar cuenta al juez de todos los escritos que han ingresado hasta el último minuto. Y a veces, en ese acto de dar cuenta de los escritos del especialista hacia el juez, ¿no? A veces en ese momento está ingresando otro escrito, ¿no? Y eso pasa en la realidad. ¿Y cuál es la mecánica de trabajo, por ejemplo, que creo yo que debe imponerse a partir de la sugerencia de un especialista de causa, ¿no? Que particularmente sugirió eso, ¿no? Y era pues que se diera cuenta en audiencia de cada escrito que ingresaba al caso, al expediente, hasta el último minuto.
y se iba dando cuenta. Entonces, ¿qué cosa es lo que hacía el juez? Escrito número 2424 del 2024, presentado por la defensa técnica del imputado 1. Bien, 30 segundos, presentación panorámica de ello, no para que argumentes, no. ¿De qué trata? Nada más. Y de inmediato se ordena correr traslado a todo. Escrito 2, 25-25 del 2024. ¿Cuántos folios? 10. Presentado por el abogado del imputado 2. Bien, abogado, ¿de qué trata? 30 segundos, presentación panorámica. Se corre traslado para todos. Y esto sí pasa. Escrito 26-26, presentado por la Fiscalía, agregando nuevos elementos de convicción. ¿Cuántos folios? 1000 folios. Y uno se impresiona, ¿no? 1000 folios a último momento integrando la Fiscalía su requerimiento, ¿no? ¿Qué hago yo? Corro traslado a la paz, ¿no? Corro traslado. Y así, sucesivamente, uno a uno. Y a continuación, ¿qué cosa es lo que hago? ¿Qué cosa es lo que se suele hacer? El último escrito. Y yo creo que no es necesario poner fecha de, digamos, o prohibir hasta las últimas 8 horas, ni nada, o algo así, ¿no? Sino que corre traslado todo, ¿no? Y lo único que se hace ahí es correr traslado a todos. Y lo único que se les dice, ¿podemos llevar a cabo la audiencia o requieren revisar? Obviamente, pues que 800 páginas no las vas a revisar en, vamos, en 5 minutos o 10 minutos, ¿no? ¿No? Creo yo que es imposible. Entonces, la más de las veces lo que se suele hacer en esos casos es suspender la audiencia, ¿no? Para una nueva fecha para que lo puedan revisar. Ojo, eso no quiere decir, ¿no? No quiere decir que que esa nueva elementos de convicción integrados por la Fiscalía se vayan a valorar, porque muchas veces las defensas técnicas dicen, ya tuvo su oportunidad al inicio, ¿cómo va a venir a integrar su requerimiento ahora? Esa es una gran discusión que me gustaría hablar más adelante, ¿ya? Bien, otra pregunta, por favor. Muchas gracias, maestro. Estimado Jorge Armando, por favor, una pregunta y sé preciso. Gracias. Gracias, doctor. Muy buenas noches, doctor Richard, por tu ponencia. La pregunta es, doctor, el fiscal, al tomar conocimiento de un hecho delictivo, ¿está obligado a expedir una disposición de apertura de investigación preparatoria o le basta solamente con una providencia? Porque pues para esto, si es providencia, el imputado no ha tomado conocimiento para asumir su defensa respectiva. Queremos que nos ilustre. Gracias, doctor. Interesante pregunta, y esto hay que decir que en el Perú rige el principio de oficialidad. ¿Qué significa el principio de oficialidad? Que está obligado a la apertura digamos, de las diligencias preliminares, o por lo menos de dar inicio a una indagación previa, ¿no? A una indagación previa. Y aquí no voy a entrar en mucha discusión, pero una vez que llega la noticia criminal a oídos del fiscal, tiene la obligación de aperturar investigación. A veces no apertura las diligencias preliminares de inmediato, sino que previamente hace una indagación previa. Respecto a la indagación previa, si debe existir o no debe existir, si forma parte o no de las diligencias preliminares, si es una diligencia preliminar camuflada o no, hay una gran discusión. Pero lo cierto es que a partir del caso Pedro Castillo y del caso de Eresi, ya se ha legitimado la existencia de una indagación previa como la previa, vamos a ponerla así, al inicio de diligencias preliminares. Es algo así que sirve para decidir si el fiscal decide o no iniciar diligencias preliminares, pero siempre el fiscal, bajo el principio de oficialidad, tiene que iniciar o bien indagación previa o bien diligencias preliminares. Bien, no sé si tenemos otra pregunta.
Muchas gracias, maestro. Comentarle a nuestros participantes, estamos hablando sobre el equipo jurisdiccional. Por favor, no desviar el tema sobre la clase, ya que muchos de nuestros participantes han venido a escuchar en la magistral ponencia de nuestro docente. Doctora Mirta, por favor, una pregunta relacionada al tema. Gracias. Ok, muchas gracias, doctor Rieder. Muy buenas noches, doctor Carbancho. Bueno, interesante la polémica. Doctor, yo tengo una duda en cuanto a la investigación preliminar. Si bien es cierto, nuestro código pues estipula un tiempo, un plazo para determinadas actuaciones, pero hoy en día vemos de que la fiscalía no está cumpliendo con los plazos. Entonces, dígame usted, ¿cuál es el tiempo alargado? Porque vemos a veces que en investigación, por ejemplo, de delitos de funcionarios, tenemos hasta 5 años en preliminares. Entonces, ya el código me parece que ya ahí, ya creo que ya rebasamos todos los plazos sabidos y por haber. Entonces, no me parece a mí que ya no hay mérito a seguir investigando, o me equivoco, doctor. Doctora Mirta, excelente pregunta, en verdad. No sé si el doctor Reader me ayuda con las diapositivas. Justo por eso que yo las pasé, pero unas primeras diapositivas, doctor Reader, sobre diligencias preliminares, por favor, ¿ya? Sí, maestro. Eh, Momentos. evidentemente, a ver, vamos a ubicarla. A ver, a ver, la primera. Siguiente, acá nomás. Siguiente, siguiente, doctor Reader. Siguiente diapositiva. No, ya nos pasamos. La anterior era otro. Acá nomás, acá nomás. Bien, ¿qué cosa es lo que quiero decir? Evidentemente que el tema de la diligencia preliminar va a dar para mucho que hablar, ¿ya? No hay que olvidar de que en materia de diligencias preliminares, San Martín ya ha sacado un pronunciamiento que cambia la casación, que cambia los criterios establecidos en la casación Keiko Fujimori. Se acordarán ustedes cuando abordó el tema del plazo de las diligencias preliminares en un caso de investigación seguida contra una presunta organización criminal. ¿Qué es lo que ocurría en ese supuesto? ¿Qué es lo que ocurrió en ese caso? Les comento. Eh, Siguiendo la casación de Guaura, y, y lo replica la casación de Keiko, dijo que tratándose de diligencias preliminares, el código no ha fijado plazos, así que hay que aplicarle los mismos plazos que la investigación preparatoria. Por lo tanto, si se trata de diligencias preliminares contra organizaciones criminales, puede durar hasta 36 meses, ¿no? Eso es lo que dijo la casación de Keiko. Pero San Martín hace poco ha sacado un pronunciamiento, lo que es este recontrol de plazo, recurso de apelación 209-2022, y hay una casación más, ¿ya? Donde San Martín más o menos lo que ha dicho es lo siguiente, no, se han confundido, se han confundido todos, porque tratándose de diligencias preliminares sí hay una regulación específica de eso, ¿no? Hay una regulación específica respecto al plazo de las diligencias preliminares. Ya ha dicho que las diligencias preliminares no pueden durar más de 60 días, ¿no? Y en casos complejos puede fijar un plazo mayor atendiendo a la complejidad, pero no estableció él. Entonces, y a continuación dice San Martín, pero no puede ser tan largo, ¿no? Porque la lógica de los actos de investigación de las diligencias preliminares son los urgentes e inaplazables. Es decir, se trae abajo la casación de Guaura, la casación de Keiko Fujimori, y dice, hay que pensar en plazos más cortos. Así que hay que tener en cuenta este precedente de San Martín. Y ahora, ¿cuál es el castigo respecto? Claro, en este caso que usted habla ya hay un plazo demasiado largo, ¿no? Hay un plazo demasiado largo de investigación, ¿no? En estos casos, pues, el mecanismo es el control de plazo para ponerle fin y para que el fiscal se pronuncie. Para terminar, simplemente, y ya salimos ya ahora sí de la diapositiva al doctor River,
Muchas gracias por la proyección. No hay que olvidar, doctores, que en esta materia de investigaciones preliminares largas, se dieron varias fórmulas. ¿Qué pasa cuando dura demasiado? ¿Cuál sería el castigo? Un castigo era pues responsabilidad funcional del fiscal. Pero una de las salidas que se dio también fue el archivo del caso. Se acordarán el caso Chacón, ¿no? El general Chacón. Ahí fue la solución, el archivo del caso. Pero esa no es más la solución. La más de las veces solamente se compensa con dos cosas. Una, con responsabilidad disciplinaria de los entes que demoraron, y dos, con compensarle con una menor pena, ¿no? Al final del día, ¿no? La regla de la compensación. Muchas gracias. Otra pregunta, por favor, doctores. Perfecto, maestro. Estimado Rey Melchor, una pregunta relacionada al tema. Gracias. Doctor, buenas noches. Excelente ponencia. Yo quisiera, como especialista encargado de hacer las notificaciones, a veces el juez dice al final, notifíquese de acuerdo a ley, ¿no? Entonces, como especialista, ubico el domicilio, pero resulta que no encuentro un domicilio. Doctor, no encuentro un domicilio. Notifícalo a su domicilio RENIEC, a su trabajo, a su casa donde vive, etcétera. Como 5 direcciones. Yo mirando eso, y ya que usted dice que hay investigaciones cuya reserva es altísima, ¿no estaríamos vulnerando, no sé, algún principio o algún derecho al hacer así las notificaciones, entre comillas, tipo volante, ¿no? A todo lado con la finalidad de que le llegue a la parte procesal? ¿Estaría como especialista de repente incurriendo en alguna falta? O no sé, me gustaría que me explique esa parte, doctor. Gracias. Falta no creo. Yo creo que a veces hasta exageramos, ¿ya? Exageramos las cosas. Yo creo que no hay que exagerar las cosas, ¿no? Este, lo que pasa es que en ese caso, yo creo que no debemos ser como disparar a todo lado, como se dice. No, no, yo creo que esa no es la lógica. Yo creo que al pedir al fiscal, indíqueme usted, ¿no? Indíqueme usted, ¿dónde debo notificar? ¿No? Porque el fiscal es el que tiene que informar a dónde voy a notificar. Se supone que el fiscal es el que ha iniciado las diligencias preliminares y lo ha buscado al imputado para que se defienda, para imputarle cargos y para que se defienda, ¿no? Entonces, mínimamente debe saber dónde es su domicilio, ¿no? Hay veces que los fiscales dicen, no, yo me he guiado por su ficha RENIEC, nada más, ¿ah? Pero usted fiscal ha ido a verificar, ha hecho constatación domiciliaria, no. Entonces, averigüe bien y me informa, ¿no? Entonces, tiene que informarte el fiscal, ¿no? Tienes que pedirte para que tengas información certera, ¿no? Porque a veces uno no solo se guía por la RENIEC y a veces eso no es así. O sea, el fiscal tiene que hacer la constatación domiciliaria, ir a buscar y constatar. Seguramente ahí le dirán, ¿vive o no vive? O ya no vive, no lo conozco. Entonces, ahí ya entramos, ¿ya? Entonces, eso lo hace el juez, ¿no? Cuando ya se frustra la diligencia, ¿no? Frustra la diligencia. Pero creo que aquí es importante el trabajo, el trabajo en equipo. Por eso yo siempre suelo decir, el trabajo en equipo es lo más importante, creo yo. Si tienes un buen equipo con la que trabajas, ahí hay una comunicación muy buena entre juez, especialista de causa y su asistente judicial, creo que las cosas van a funcionar, ¿no? ¿No? Entonces, ahí se saca un previo, se le dice al fiscal, oye, ¿sabes qué? Infórmame cuál es el domicilio, ¿no? Para yo notificar, ¿no? Has hecho constatación, está verificado, todo lo demás, ¿no? Porque a veces esto se devela recién cuando el fiscal te lanza el domicilio y se frustra la audiencia, ¿no? Y se frustra la audiencia y no es culpa del especialista de causa ni es culpa del asistente, porque simplemente se guió por la información inexacta que a veces daba el fiscal. Y al fiscal ahí yo le pido, ¿no? Fiscal, otro día,
previamente verifique, constate y me informe, ¿no? Y ahí me saldrá, o el domicilio es cierto, es incierto. Si es incierto, ya tengo que notificarlo por edicto. Así de sencillo. Imaginemos que diga, ya no lo conoce, hace tiempo. Indudablemente que ahí hay que notificarlo ya por edicto. Y sí, claro, no podemos decirlo al fiscal, pero yo creo que en la medida que haya un trabajo compaginado, sí se le puede sacar un previo, ¿no? Un previo, ¿no? ¿Sabes qué? Oye, ¿has verificado esto? ¿No has verificado esto? ¿No? Por eso que debe haber una buena comunicación. Yo no soy de los que llega a la audiencia y va a una audiencia y lo veo al abogado sin corbata o sin esto, no suelo llamar la atención. Yo lo único que me interesa a mí es llevar la audiencia y la compostura, la elegancia para exponer los argumentos. Creo que eso es mucho más importante que eso, ¿no? ¿No? Claro, los símbolos son importantes. Yo creo que todos vamos a tener que estar con todos los símbolos en una audiencia presencial, qué sé yo, con todo en su momento, ¿no? Pero hay veces en que eso se complica, ¿no? Cuestiones en minucias creo que no hay que tener esos problemas. Doctor, ¿alguna otra pregunta? Sí, tenemos 4 preguntas, maestro. No sé si queda a su disposición. Claro que sí, vamos a ser más telegráficos. Perfecto, muchas gracias, maestro. Estimada Liliana Ulloa, por favor, una pregunta referente al tema. Gracias. Gracias, doctor Reader. Muy buenas noches, doctor Carguancho. Mucho gusto. La pregunta sería la siguiente. Mire, respecto a la elevación de actuados, de acuerdo al código, indica que el fiscal superior va a pronunciar dentro del 5.º día. Yo quisiera saber ese plazo, desde cuándo se hace efectivo, ya que el fiscal primigenio no nos ha notificado la elevación de actuados, ¿no? ¿Y qué se puede hacer? Porque ya ha transcurrido el 5.º día que el código establece. Eso uno. Y dos, en una disposición de conclusión de investigación preparatoria que ya emitió y le dieron el plazo de ley 10 días, también ya ha pasado 2 meses y no se ha pronunciado. ¿Qué es lo respecto a esa disposición de conclusión, ¿no? Si acusa o sobresee? ¿Qué se podría hacer al respecto? Muchas gracias anticipadamente, doctor Carguancho. Doctora, muy amable de su parte. Voy a empezar por la segunda. Respecto a la segunda, creo yo que eh, yo siempre he aprendido un lema, ¿no? Ir de a pocos, ¿no? No sacar la bazuca de antemano, porque esas cuestiones de estilo también, de un buen manejo, es digamos, ir graduando. Previamente creo que se vio demora ir haciendo el seguimiento, ¿no? Primero un requerimiento, ¿no? ¿No? Un requerimiento. Te requiero, ¿no? Ya pasó el tiempo, pronúnciate, ¿no? Si no te hace caso, un segundo requerimiento para ir pisándole los talones. Ya después, ya con comunicación a su coordinador y lo último ya es al órgano de control. Yo creo que siguiendo esa secuencia, creo que uno va a poder lograr el resultado esperado. Yo creo que no podemos ir de golpe digamos, solamente a mandar copias por mandar copias. Creo que hay asuntos que se pueden dirigir porque al final de cuentas lo que nos interesa es el pronunciamiento, ¿no? Pero la primera pregunta sobre los plazos, evidentemente es cuando tengas conocimiento. No hay que olvidar eso. No, desde que está bajo mi esfera de dominio. Antes no. Antes no. Una vez que está dentro de mi esfera de dominio. Hay casos en los cuales, en verdad, por la carga procesal, a veces a todos se nos va, incluso al juez, al especialista de causa, y resulta que te vienes a enterar ya cuando hay una queja, ya, ¿no? Del justiciable, no me atienden hace mucho tiempo, ¿no? Y te enteras a partir de la queja, ¿no? De que por ahí, y resulta que ingresaron mal el escrito incluso, ¿no? Pero hay que darle, pues, el trámite al final del día, ¿no? Y lo más pronto posible, ¿no? A veces que nadie lo advierte, o el especialista de causa, porque y, y fue pasando de mano en mano, se quedó ahí, ¿no? Entonces, sí, pues, hay casos en los cuales ya los temas son inevitables, ¿no? Bien, ¿usted hay otra pregunta?
Muchas gracias, maestro. A recordar, estimados participantes, bueno, están celebrando aquí, creo que también por la doctora se suma Jesús María. Por favor, estimados participantes, una pregunta, por favor, les agradecería para que los demás puedan intervenir. Estimada Leticia, una pregunta. Gracias. Gracias, doctor River. Buenas noches, doctor Richard. Un gusto conocerlo bajo este medio. Y yo en realidad quisiera que usted nos dé un consejo. Normalmente lo que se estiga, bueno, al menos yo como abogada litigante, es hacer una triangulación entre la norma jurídica, los hechos fácticos y los medios probatorios. Y escuché un consejo que me dijeron, conoce a tu juez. ¿Es así, doctor? ¿Es un plus one o no necesariamente así? Nada más. Gracias. Gracias. Leticia. Yo creo que es importante conocer a tu juez, evidentemente, porque en la medida que sepas más o menos sus orientaciones, sus tendencias y su pensamiento, creo que vas a poder ir a una audiencia mejor preparado y vas a centrar mejor tus temas, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y creo que es más, yo diría que tienes que anticiparte al juez también, ¿no? O sea, en el buen sentido, o sea, no en el mal sentido, sino anticiparte un poco que, este, si ves que tiene una determinada tendencia, ¿no? Entonces, decirle, oye, pondera esto, ¿no? También, ¿no? Pondera esto porque vas a afectar gravemente derechos fundamentales, ¿no? Si es que haces lo otro, ¿no? Y sí, pues, y sobre todo darle información de calidad, yo creo yo. Al final, información de calidad, ¿no? ¿No? Y información importante sobre el caso. Yo siempre he dicho, a veces he escuchado buenas ponencias de abogados, pero a veces ves tú el material probatorio y dice otra cosa, ¿no? Y te dice otra cosa y te lleva a otro resultado, ¿no? Así es que yo creo que el razonamiento probatorio está a la orden del día. Yo les recomiendo dos textos para que vayan entrando. Razonamiento probatorio de Jordi, que es el último grito de la moda. PDF gratis, no estoy promoviendo piratería, solamente promoviendo, socializando información por internet, ¿ya? La revista Doxa, la revista Cuestio Facti, todo lo que es valoración probatoria. Yo creo que en la medida que tú valores bien la prueba, bacán. Bien, has dado 5 pasos adelante. Estás por encima de muchos jueces. Sí. Los jueces a veces no podemos motivar mucho. ¿Por qué? Porque viene un caso y otro caso y otro caso y otro caso y por eso que a veces ya me gustaría escoger más, ¿no? Digamos, hacerlo más pausado, pero a veces es así el trabajo. ¿Otra pregunta? Sí, claro, Jordi Ferrer, Manual de Razonamiento Probatorio. Sí, nosotros lo tenemos, lo vamos a subir a nuestra plataforma, doctor, siendo que está en modo público. Muchas gracias El arte también. de la guerra, no, señores. Mi maestro en la universidad, el profesor Minatea, primero dijo, antes que leer manual de litigación oral, lean el arte de la guerra y aplíquenlo al campo jurídico. Simple. Ahí está todo. Conoce a tu enemigo, ya. En el buen sentido, ¿no? Conoce a todas las partes, o sea, ¿ya? No sé si tenemos otra. Ese es el texto de Jordi Ferrer, justo lo va a compartir. Otra Sí, pregunta, por favor. Y muchas, ahora sí terminamos. No, creo que vamos con el doctor Pablo y con el doctor Carlos para no dejarlo en el tintero. Yo, listo, maestro. me- Muchas gracias. Estimados participantes, se les mencionó que el material se va a subir en el campus virtual para nuestros estudiantes matriculados. Estimado Pablo, por favor, una pregunta. Gracias. Muy buenas noches, doctor. Siempre un gusto escucharlo ya constantemente. Una pregunta pequeña. ¿Qué recomienda usted para darle celeridad a los casos? Muchas veces el abogado tiene que estar de la clínica a la comisaría, de la comisaría al médico legista, para tratar de darle un poquito de plus. ¿Qué recomendaría usted al sistema público judicial para que sea mucho más célere? Muchas gracias. Buenas noches. Miren, ahí ahora, yo le recomendaría, mire, aparte que la queja funciona, ¿ya? La queja funciona, ¿ya? Pero sí, yo me he enterado de varios casos, o sea, y se lo digo muy amablemente, de manera muy elegante, de casos que ni siquiera sabía cuando me llega la queja recién. Y yo digo, ¿y qué pasó acá, no? Llamo al especialista, ¿y qué pasó acá? Y de inmediato programa audiencia, o sea, punto, o sea, y tiene que solucionar el tema, ¿ya?
Pero yo creo que ahora hay una línea abierta, ¿ya? Hay una línea abierta, ¿no? Yo creo que puedes empezar por la línea abierta, el especialista de audiencia creo que atiende, ¿no? ¿No? Tienes que estar insistiendo allá y atiende y le dice, oye, mi escrito ya va 3 meses, no te pases, ¿no? Una cosa así, ¿no? O ya va 1 mes o 2 meses. Atiéndeme. Entonces ya lo que estamos haciendo es programar lo más pronto posible las audiencias o dándole una respuesta por lo menos. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí es lo único. Y lamentablemente la queja a mí me ha despertado varias veces y recién me he enterado de los casos que habían pendientes, ¿no? Y yo siempre digo, ¿no? Bienvenido todo a veces, porque eso es bueno. Mira, yo no sé si el juez te escucha ahí, ¿no? Pero yo creo que puedes pedir audiencia virtual, incluso. Yo lo que suelo pedir por transparencia, llamo y preferible que pidas al especialista una audiencia virtual y te la dan, ¿ya? Y yo suelo, por lo menos cuando me piden, llamar a la parte que me la pide y al fiscal, a los dos, digamos, lo que crean conveniente. ¿Sí? Y si hay un tema de atraso, anotamos y le digo tal fecha. Y ya, y damos una solución. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, maestro. Justo también aquí tenemos material referente al el arte de la guerra. El arte de la guerra es un monumento, ¿no? Yo creo que en retórica, lean a Marco Tulio Cicerón. Ese sí es un peso pesado en serio en retórica, ¿no? ¿Ya? Estamos hablando de cosas serias, ¿no? O sea, y retórica, Marco Tulio Cicerón. Miren la historia, ¿no? Pues, y van a ver que... Y todavía está en PDF y está publicado. Doctor, no sé qué nos pregunta más. Carlos, contigo cerramos, por favor, una pregunta. Adelante. Gracias. Doctor, muy buenas noches. Felicitarlo por una brillante exposición, doctor. Doctor, en un caso pues, de homicidio culposo por inobservancia de la regla de tránsito, pues nosotros desde ya podemos pedir la incautación vehicular ante el fiscal o ya deberíamos irnos al secuestro conservativo pidiéndosele al juez de investigación preparatoria. Y otro, doctor, voy a agradecer mucho, doctores, también, en un caso de flagrancia, doctor, pues las actas de intervención policial con las otras actas de allanamiento, con las actas de registro personal, eran contradictorias, doctor. Entonces, pues el juez en sentencia dijo pues que esto no se hizo valer pues tutela de derechos en la etapa correspondiente. Yo tomé el caso recién en apelación. Doctor, ¿qué remedio se le puede hacer ahí, doctor? Ya que en ese entonces el abogado pues no planteó una tutela de derechos, doctor, ya que todas las actas estaban mal hechas, contradictorias. Es más, en juicio, pues, no se le preguntó las preguntas abiertas a los policías que intervinieron, pues, ¿no? ¿Qué remedio se le puede hacer, doctor, ahorita que ya yo he apelado, bueno, a la sala y me han aceptado la apelación? Gracias, doctor. Un poco complicado el tema, pero ya si estás en segunda instancia, en una apelación de sentencia, eh, sí, el tema de la prueba prohibida o de la prueba irregular la puedes denunciar siempre. Pero no te olvides de algo. En la prueba irregular, la afectación a la forma tiene que ser grosera, ¿ya? Grosera, o sea, ¿ya? Totalmente grave, altamente grave. Porque si no fuera tan grave, entonces, si hay otros elementos de convicción que corroboran eso, eh, pocas posibilidades de éxito, ¿no? Sobre ello, ¿no? Sobre eso yo recomiendo leer, hay varias casaciones que se han ocupado sobre el tema, ¿ya? Varias casaciones a propósito de la prueba irregular, ¿ya? Irregular. Y lo segundo es que el tema de la prueba, al final siempre la puedes plantear en primera y segunda instancia, ¿ya? Prueba irregular que tiene el mismo tratamiento que la prueba ilícita, ¿ya? Bien, en negociación incompatible, mucho que hablar, ¿ah? El tema del extraneus algunos dicen que está criminalizado, otros dicen que no está criminalizado. Bien, hemos llegado al final. Muchas gracias, doctor Rieder.
y a todos los que están en la plataforma, disculpen por haber abusado. En verdad no he querido empezar tarde, yo suelo empezar temprano mis charlas. Lo que pasa es que hoy día, mientras venía de otro evento académico, pero ya no llegué ya, digamos, estaba ahí. Y encima el problema técnico, un gran problema. Muchas gracias, ¿ah? Les agradezco.